Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado de teneros por aquí hoy. Como siempre espero que estéis todos genial y que tengáis un día lleno de energía y cosas buenas. Hoy tengo un tema que digamos que está que arde. Es un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Y es que vamos a hablar de la explosiva situación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, pero no desde un ángulo cualquiera. Hoy vamos a desentrañar la bomba que soltó Neslihan y que tiene a Burak, por lo que parece, desesperado. Si eres fan de las series turcas, especialmente de aquellas con drama, amor y secretos, seguro que ya estás al tanto de este escándalo. Pero si no, no te preocupes. Hoy vamos a poner todo en contexto para que no te pierdas ni un detalle. Y es que al parecer, Neslihan, nuestra querida Neslihan, soltó la lengua, y vaya lengua. Bajo los efectos del alcohol, reveló secretos que, según parece, Burak preferiría que se quedaran en el olvido. Prepárense porque lo que vamos a ver a continuación es un análisis a fondo de esta situación, con todos los detalles, las especulaciones, los rumores y por supuesto, mi humilde opinión al respecto. Así que agarraos fuerte porque esto promete ser una montaña rusa de emociones. Y antes de que empecemos, ya sabéis, si te gustan este tipo de vídeos, si te interesa el mundo de las series turcas y quieres estar al día de todo el cotilleo, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te gusta. Me ayuda muchísimo saber que os gusta lo que hago y me motiva a seguir creando contenido. Así que ya sabéis, suscribiros. Bien, vamos al grano. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, todo comenzó con un evento digamos con un ambiente un poco festivo. Y ya sabéis, cuando el alcohol fluye, las inhibiciones se relajan, y las lenguas se sueltan. Neslihan, en un estado de embriaguez, según los reportes, empezó a soltar secretos. Secretos sobre su relación con Burak, sobre proyectos futuros, sobre cosas que al parecer, no deberían haberse dicho en voz alta. Ahora, no tenemos grabaciones de ella diciendo estas cosas, pero los rumores son fuertes y las fuentes son variadas y, en muchos casos, cercanas al círculo de los actores. La información que ha circulado, y que ha encendido la mecha del escándalo, habla de confidencias sobre el rodaje de ciertas series, sobre tensiones en el set, sobre detalles que honestamente pintan una situación bastante compleja entre ambos actores. ¿Y cómo ha reaccionado Burak? Pues, según las fuentes, la reacción ha sido de desesperación. Parece que Burak está muy preocupado por las posibles consecuencias de estas revelaciones. No solo por su imagen pública, sino también por el impacto que esto pueda tener en sus proyectos actuales y futuros. Recordad que Burak es uno de los actores más importantes de Turquía, con una carrera muy sólida y una gran cantidad de seguidores. Cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede tener un impacto considerable en su reputación y en sus contratos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tipo de secretos pudo haber revelado Neslihan? ¿Fueron simples chismes de rodaje o algo más comprometedor? ¿Reveló detalles sobre la relación de Burak con su esposa, Fariye Evcen? ¿O habló sobre proyectos que aún no han sido anunciados? Es difícil saberlo con certeza, pero las especulaciones son muchas y variadas. Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado un gran revuelo en Turquía. Los medios de comunicación han estado muy pendientes de la noticia, y las redes sociales se han inundado de comentarios, críticas y debates. Los fans de ambos actores se han dividido, unos defendiendo a Neslihan, otros apoyando a Burak. Y en medio de todo este caos, la intriga y el morbo han hecho su trabajo. Pero ojo que aquí no terminan las incógnitas. ¿Cómo ha reaccionado Fariye Evcen, la esposa de Burak? ¿Ha hablado con él sobre el tema? ¿Cómo ha afectado esto a su relación? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que sin duda han generado aún más expectación. Y ahora, una pregunta importante, ¿es esto una estrategia de marketing? ¿Es todo un montaje para generar interés en algún proyecto futuro de ambos actores? Es una posibilidad. En el mundo del espectáculo, a veces, los escándalos son utilizados para promocionar películas, series o eventos. No es la primera vez que vemos algo así, y no sería sorprendente que este caso fuera similar. Pero claro, también podría ser que todo sea real, y que realmente Neslihan se haya pasado de la raya.
Es difícil saberlo y probablemente nunca tengamos la verdad absoluta. Lo que sí podemos decir es que esta situación ha puesto de manifiesto la fragilidad de la fama y la importancia de cuidar la imagen pública. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen tanta influencia, un simple desliz puede tener consecuencias muy graves. Y aunque a veces nos olvidemos, los famosos son personas, con sus problemas, sus errores y sus momentos de debilidad. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo se desarrollará esta situación? Es difícil predecirlo. Lo más probable es que el tema siga siendo noticia durante un tiempo, y que sigamos recibiendo información y rumores contradictorios. Es posible que con el tiempo las aguas se calmen, y que el escándalo se olvide. O quizás esta sea solo la punta del iceberg, y estemos a punto de presenciar una auténtica guerra mediática. Una cosa es segura, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Con sus romances, sus traiciones, sus secretos y sus dramas, nos tienen enganchados a la pantalla y a las redes sociales. Y en esta ocasión, la combinación de alcohol, secretos y fama ha creado un cóctel explosivo que, sin duda, dará mucho que hablar. En resumen, hoy hemos explorado la supuesta revelación de secretos por parte de Neslihan Atagul bajo los efectos del alcohol, y cómo esta situación ha afectado a Burak Özçivit. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles consecuencias de este escándalo. Hemos hablado de la reacción de los medios, de las redes sociales, y de las posibles estrategias de marketing. Y por supuesto, hemos hablado de la fragilidad de la fama y la importancia de cuidar la imagen pública. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Neslihan realmente reveló secretos comprometedores? ¿Creéis que Burak está realmente desesperado? ¿O pensáis que todo es un montaje? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Así que si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante y te has enterado de todo lo que está pasando, no te olvides de darle un buen like. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, para que estén al tanto de todo el cotilleo. Y por supuesto, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque prometo que seguiré trayendo más contenido sobre el mundo de las series turcas, con todo el drama, el amor y los secretos que tanto nos gustan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, familia. Volvemos al canal con un tema que está que arde y vaya si arde. Ya lo habéis visto en el título, hoy desentrañamos el supuesto escándalo que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Un culebrón que parece sacado de una de esas series turcas que tanto nos enganchan, con drama, secretos y mucho, mucho morbo. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, para aquellos que no estéis tan familiarizados con el mundo de las series turcas, permíteme una breve presentación de nuestros protagonistas. Burak Özçivit es, sin duda, uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Con su atractivo físico y su talento ha conquistado a millones de fans en todo el mundo gracias a sus papeles en series como Kara Sevda y Kuruluş, Osman. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagul, una actriz talentosísima y con una belleza deslumbrante conocida por su papel en Kara Sevda, junto a Burak, y también por su participación en series como Fatih Arville. Ambos actores, con una larga trayectoria y un gran reconocimiento, han trabajado juntos en la exitosa serie Kara Sevda, donde interpretaron a una pareja que nos hizo vibrar con su historia de amor y sufrimiento. Su química en pantalla era innegable y su éxito les catapultó a la fama internacional. Y ahora, años después, parece que la vida les ha vuelto a unir, pero esta vez, en un escándalo que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco. La historia, como ya os adelanté, comenzó con un evento. Un evento que, según los rumores, fue regado con alcohol. Y ya sabéis, el alcohol es un gran desinhibidor. En este tipo de eventos es común que la gente se relaje, suelte la lengua y revele secretos que en condiciones normales permanecerían ocultos. Y parece ser que eso fue precisamente lo que ocurrió con Neslihan. Según las fuentes, que como ya dije son variadas y en muchos casos anónimas, Neslihan, bajo los efectos del alcohol, comenzó a hablar más de la cuenta. Y no precisamente de trivialidades. Al parecer, soltó información comprometedora sobre su relación con Burak, sobre proyectos futuros, sobre detalles que podrían dañar la imagen de ambos actores y afectar a sus carreras.
¿Qué tipo de secretos pudo haber revelado? Esa es la gran pregunta, y la que ha desatado todo el revuelo. Los rumores son muchos y variados, y cada día surgen nuevas especulaciones. Algunos hablan de tensiones en el set de rodaje de Karasevda de Conf. Lictos con el equipo técnico de desacuerdos creativos. Otros, más atrevidos, sugieren que Neslihan reveló detalles sobre la vida personal de Burak, sobre su relación con su esposa, Fariye Evcen, o incluso sobre posibles infidelidades. También se ha hablado de proyectos futuros. Reveló Neslihan información confidencial sobre nuevas series o películas en las que ambos actores podrían participar. Desveló secretos sobre el proceso de casting, sobre los guiones, sobre las negociaciones con las productoras. Es muy difícil saberlo con certeza, pero lo que sí está claro es que las especulaciones no han parado de crecer. Ante esta situación, la reacción de Burak, según las fuentes, ha sido de desesperación. Y no es para menos. Burak es uno de los actores más importantes de Turquía, con una imagen pública muy cuidada y una carrera muy sólida. Cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede tener consecuencias muy negativas para su imagen y para sus contratos. Imaginad el impacto que podría tener en sus patrocinios, en sus proyectos futuros, en la percepción que tienen de él sus fans. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen tanto poder, un simple desliz puede convertirse en una crisis mediática de grandes proporciones. Por eso, no es de extrañar que Burak esté preocupado y que esté intentando, por todos los medios, minimizar los daños. ¿Cómo? Esa es otra de las incógnitas. ¿Ha contactado con Neslihan? ¿Ha intentado llegar a un acuerdo para silenciar la situación? ¿Ha contratado a un equipo de relaciones públicas para gestionar la crisis? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que sin duda han generado aún más expectación. ¿Y qué hay de Fariye Evcen, la esposa de Burak? ¿Cómo ha reaccionado ante esta situación? ¿Ha hablado con su marido sobre el tema? ¿Ha confiado en él, o ha surgido alguna duda? Son preguntas que, como os podéis imaginar, han despertado la curiosidad de todos. Fariye Evcen es también una actriz muy conocida en Turquía, y su relación con Burak siempre ha sido objeto de interés por parte de los medios y de los fans. Son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y su historia de amor siempre ha sido vista como un cuento de hadas. Por eso es lógico que la reacción de Fariye sea una de las cuestiones más importantes de este escándalo. ¿Cómo ha afectado esto a su relación? ¿Han tenido discusiones? ¿Han superado la situación juntos, o ha surgido alguna crisis? De momento no tenemos ninguna información oficial, pero los medios de comunicación y las redes sociales están muy pendientes de cualquier movimiento por parte de la pareja. Pero, como os dije al principio, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea un montaje. En el mundo del espectáculo, a veces, los escándalos son utilizados para promocionar películas, series o eventos. Es una estrategia de marketing muy común, y no sería sorprendente que este caso fuera similar. Podría ser que Neslihan y Burak, con la ayuda de sus agencias de representación, hayan orquestado este escándalo para generar interés en algún proyecto futuro. Podría ser que estén planeando volver a trabajar juntos en una nueva serie, y que este escándalo sea la mejor forma de promocionarla. Es una posibilidad y no podemos descartarla. En el mundo del espectáculo, todo es posible. A veces los escándalos son inventados, exagerados o manipulados para generar expectación y aumentar la popularidad de los actores. Pero también podría ser que todo sea real, y que realmente Neslihan se haya pasado de la raya. En ese caso, estaríamos ante un verdadero drama, con consecuencias muy graves para todos los implicados. La verdad, como siempre, probablemente nunca la sabremos del todo. Lo que sí podemos decir es que esta situación ha puesto de manifiesto la fragilidad de la fama y la importancia de cuidar la imagen pública. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen tanta influencia, un simple desliz puede tener consecuencias muy graves. Y aunque a veces nos olvidemos, los famosos son personas, con sus problemas, sus errores y sus momentos de debilidad. La presión a la que están sometidos, las expectativas de sus fans, el escrutinio constante de los medios, todo esto puede afectar a su salud mental y a su comportamiento. Por eso es importante recordar que detrás de la fama hay personas. Personas que merecen respeto y que tienen derecho a su privacidad. Y aunque nos guste el cotilleo y el drama, debemos ser conscientes de las consecuencias que pueden tener nuestros comentarios y nuestras especulaciones.
¿Qué podemos esperar del futuro? Es difícil predecirlo. Lo más probable es que el tema siga siendo noticia durante un tiempo, y que sigamos recibiendo información y rumores contradictorios. Es posible que con el tiempo las aguas se calmen y que el escándalo se olvide. O quizás esta sea solo la punta del iceberg y estemos a punto de presenciar una auténtica guerra mediática. Sea como sea, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Con sus romances, sus traiciones, sus secretos y sus dramas, nos tienen enganchados a la pantalla y a las redes sociales. Y en esta ocasión, la combinación de alcohol, secretos y fama ha creado un cóctel explosivo que, sin duda, dará mucho que hablar. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Neslihan realmente reveló secretos comprometedores? ¿Creéis que Burak está realmente desesperado? ¿O pensáis que todo es un montaje? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creéis que la relación entre Burak y Farideh se verá afectada por este escándalo? ¿Pensáis que Neslihan y Burak volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿O creéis que este escándalo marcará el fin de su amistad? Dejadme vuestras opiniones, me encanta leer vuestros comentarios. Así que si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante y te has enterado de todo lo que está pasando, no te olvides de darle un buen like. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, para que estén al tanto de todo el cotilleo. Y por supuesto suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque prometo que seguiré trayendo más contenido sobre el mundo de las series turcas, con todo el drama, el amor y los secretos que tanto nos gustan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.